Recostada sobre la margen derecha del río Magdalena, Barrancabermeja se hizo durante casi todo el siglo XX a punta de apasionadas historias de migrantes y arduas voluntades que construyeron destinos paradójicos plagados de valor y resiedumbre. El petróleo ha sido el imán que formó el enclave que hoy palpita con energía y se proyecta hacia el futuro, pero también ha sido detonador de sufrimientos, contradicciones y tragedias. Río de historias que fluyen desde el norte y desde el sur, desde los Santanderes y de Antioquia, desde oriente y occidente, desde las márgenes en el alto, medio y bajo del caudaloso Magdalena, para construir un pueblo que se distingue precisamente por intentar permanecer como tal y consolidarse, a pesar de la tradición errabunda de sus forjadores y del carácter de campamento que la ciudad tuvo durante la intensa etapa de formación. Hoy la Corporación Memoria y Patrimonio presenta un testimonio de entrega y valentía que se materializa en la historia de un barranqueño que cuenta sobre sí mismo o sobre sus antepasados. Si existe una memoria viva que aún recorre las calles de la ciudad, es la de este patriarca, Arnulfo Antonio López Ortiz. Conserva el talante que vislumbra que en su mocedad fue un dandy, es decir, un hombre pleno de elegancia, de finura y de originalidad. Se declara un petrolero genuino y muy orgulloso, nacido en el campo 9 y medio, cerca de la planta de agua que está en el río La Colorada, que quedaba en la concesión de Mares y que vivió en todos los campos del corregimiento del centro. Arnulfo Antonio López Ortiz. Nací en el campo 9 y medio, para dejarte turulata, porque tú no sabes ni idea de eso. O sea, donde ahora es cerquita, muy pegado, donde es el campo 11, allá llegando al río La Colorada, llegando a la planta de agua del centro. Oye, ese campo 1 y medio ya no existe. No, está el 23, que allá está la planta de agua, el 50. Allí en ese sector, aledaño al 23, todavía como que se oye hablar del campo 11. Y ahí pegado al campo 11, digamos que a 100 metros, estaba el caserío del 9 y medio. 9 y medio. ¿Y por qué ese nombre 9 y medio? Tal vez el número de algún pozo, el número de algún machín. Uno dice pozo, pero eso es equivocación. El pozo está abajo y es inmenso, y es uno solo. Y acá encima le perforan en un montón de sitios para irle chupando el aceite, el petróleo. La otra vez que estuve acá usted me contó que usted era 6 vecinos. Pues eso decía mi mamá. 6 vecinos, sí. Y allá cuando no había servicio médico de la empresa a los familiares. Año 29 todavía no había esos servicios. Solamente para los trabajadores. Entonces las vecinas se encargaron de servir de parteras y de evitar que el fenómeno ese se muriera. Primero, mi papá era paisa, de Carolina, Antioquia, Carolina del Príncipe. Por cierto que ese pueblo es muy godo, pero mi papá era muy, pero bueno, liberal de remache. Yo creo que por eso fue que se vino de por allá. Y mi mamá, muy santanderiana, de acá de un pueblito o cercano, hay una vereda cercana al Socorro, cercana a Chima, entre Chima y el Socorro, si tú conoces por allá. Una vereda sin nombre. Muy campesina, mejor dicho. Y entonces, una hermana mayor de mi mamá se la trajo para acá. Y aquí estaba el tiburón listo, ¡pau! y se la llevó para allá, para el Infantas. Entonces llamaban todo eso, lo llamaban Infantas. El centro no tenía mucha importancia.
papá aquí a Barranca? Él llegó con los gringos, él olfateó que iban aquí a abrir trabajos y se vino a Puerto Berrío justo cuando los gringos llegaron a Puerto Berrío buscando gente. Y lo engancharon a él y se vino de una vez en 1915. ¿Su mamá llega en qué año? Mi mamá llegó en 1928, sí. Bueno, su papá llega aquí a Barranca y de una vez se engancha en la industria del petróleo. Ah, sí, él desde Puerto Berrío lo trajeron ya enganchado para trabajar acá. Entonces, pues, entraban por el río La Colorada. Ni siquiera tenían que venir aquí al puerto de Barranca Bermeja, que no valía 5, que era un caserío. Entonces lo más importante era allá Infantas. Y viniendo de la parte sur, pues era obvio que entraban por el río La Colorada, que cuando hay creciente ese río, se crece mucho, pueden entrar las lanchas. Y las embarcaciones, había unos buques pequeños, muy pequeños, buques de calderas, de 2 chimeneas, pero pequeños, y entraban por ese río. Por supuesto que tenían que limpiarlo, ¿no? Porque estaba muy sucio. El río ese recogía todo el montón de árboles y de orillos. Y entonces tenían que limpiarlo para poder entrar. Entonces, Rastroco mantenía eso limpio, la vía esa limpia, que era más fácil que entrar por Galán. No había carretera así. Entonces todo venía en buque, todo venía en buque. Y entraban por ahí. Pablo Luis López Jiménez. ¿Su mamá? María Esther Ortiz Castillo. Castillo. Sí, Castillo. María Esther Ortiz Castillo. Bueno, su papá comienza a trabajar acá, viene ya enganchado desde Puerto Berrío. Desde Puerto Berrío, sí. Aquí en Barranca Bermeja, en la industria del petróleo, ¿qué labores desempeñaba? Según decían, ya llegó la comisión de buscando trabajadores y a él lo engancharon. Cuando él llegó era simple obrero, pero ya él sabía leer y escribir bien. Que entonces eso era un mérito, ni que doctorado. Así que llegó, pues lo trajeron por el río La Colorada a Infantas. Y ya en Infantas, pues el buen antioqueño que es hablador y ya lo pusieron de capataz. Ya ascendió, con solo llegar ascendió. Porque sabía leer y escribir bien, fíjate. Y estábamos en el año 20, creo que era 22. Apenas estaba cogiendo fuerza la creación del municipio y la organización general. Pero lo importante aquí era la troco. Los gringos no tenían nada que venir a hacer a Barranca. No llamaba la atención para ellos. Después, sí, claro, el ferrocarril se lo construyeron en el año 22, pero no carretera, solamente ferrocarril. Y entonces para los trabajadores era solamente una visita semanal aquí a Barranca Bermeja. Que venían era para randear, aquí no había más nada que hacer. Ese fue el origen de la familia. ¿Cuántos hijos tuvieron? Fueron 6 hijos. Buen antioqueño. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Fuimos todos machos. ¿Y qué lugar ocupaba usted entre ellos? El primero, el mayor. ¿Usted es el mayor? El mayor. Ha visto todos los cambios urbanos ocurridos en la ciudad, desde el incipiente puerto con casas de bareque hasta las construcciones que se trazan a diario y el poblamiento que se riega por doquier. Vivió los más florecientes tiempos de la compañía petrolera
y sus recuerdos están congelados en los grandes aportes que trajeron a estos campos de explotación minera y que ayudaron a su crecimiento. El Hospital del Centro y el Centro Juvenil son añoranzas guardadas en sus recuerdos. Mi papá era capataz, era mandamás, y en ese tiempo un capataz era dueño del campo. Había un campo que todavía existe, se llamaba Campo 16 y era muy nutrido. Solteros a un lado de la carretera y casados al otro lado de la carretera. Y mi papá era el mandamás. Y por eso a él lo trajeron en un camioncito por la carretera. Un señor que era soltero, él agarró para allá y mi papá agarró para acá. Y yo me quedé molestando ahí en la carretera. Y yo salí a ver a mi papá que ya llegaba, como yo era el mayor. Y cuando yo pegué el brinco para venir para acá, o que me llamaron, o que sabe qué, pasó el carro, nada menos que el de la policía, a toda carrera, a toda velocidad, y me arrolló, me trituró. Dicen que estoy vivo de milagro, de puro milagro. Me partió 10.000 huesos, hasta la mandíbula me la partió, y yo no tengo ni siquiera cicatrices. Tienen que buscarme mucho para encontrarme. Ni yo ando cojo, ni yo tengo problemas de movilidad para nada. O sea que en el Hospital del Centro hicieron honor a su título, era el mejor después de Estados Unidos. Conmigo me enyesaron casi, según cuentan, más de 2 meses. Y me recobraron todo, yo no, ni yo he sentido ningún problema, yo no. Para esa fecha ya la Troco le prestaba servicio a los familiares de los empleados, ¿o por No, qué lo atendieron a usted en el Hospital del Centro? porque fue accidentado por el carro de la policía y porque mi papá era el capataz de ese campo, era el primer personaje de ese campo, el campo 16. Y para decirte más detalles, ni siquiera dejaban que me visitaran. En el Hospital del Centro no permitían visitas. Entonces mi mamá, por una ventanillita, me miraba, lloraba, me hacía berrear a mí y la quitaban. Esa era toda la visita, que eso podía ser cada 8 días. Fuera mi papá tampoco, ¿no? Solamente por la ventanilla, mirar allá, berrean ahí y devuélvase. Así era el sistema de los gringos. Porque ellos cuidaban mucho la asepsia. Ellos cuidaban mucho pues que no hubiera de pronto entrada de enfermedades por los visitantes. Aquí yo veo raro, ¿no? Que ahí al San Rafael entra todo el mundo. Eso es como si fuera un mercado ahí. Sube y baja y él se labora ahí. Testigo de que suben y que bajan, pero por lo menos cuando yo he ido, yo no sé por qué no me piden ningún papel ni nada. Pero en aquel tiempo sí era muy estricto. De que visitas ni que nada, llores si quieres. ¿Todos los servicios prestados al Hospital del Centro? A los trabajadores, los elementales del trópico. Así que para ellos todo era pastillas de esto para el paludismo, ¿cómo es? ¿Quinina? Quinina. Esa era la droga maravillosa. Era para todo la Y si estaba resfriado o algo, ve a ver cómo se arregla, si no váyase. Lo que más atendían era el paludismo. Dele quinina. Y el caso mío fue muy especial, por lo que te digo. Entonces, claro, duré allá casi más de 2 meses, allá enyesado como una momia. Dicen que no me quedaba libre sino la piernita derecha y los 2 bracitos. El resto todo era enyesado como una momia.
En 1934 su padre tuvo un accidente de tránsito. Él tenía 5 años y fue en ese momento cuando sintió su primer gran destrozo moral y anímico. Estaba en la edad de ingresar a estudiar cuando fue matriculado en primer año en la Escuela Pública de Varones, situada donde hoy funciona la cárcel municipal. También estuvo en el Colegio Santander del maestro Manuel de J. Angarita. No, pues allá mismo en el centro. Allá mismo en el centro yo fui de los que estrenó a la mejor maestra que tuvo el centro, doña Amelia de Marín. Doña Amelia de Marín. Pero luego que echaron a mi papá porque se accidentó. Se accidentó pendejamente porque pienso yo que él no tenía necesidad de llevar a la gente a trabajar. Había llovido harto y todas esas colinas se vuelven muy lisas. Y aunque el camión ese era un camión de limpieza de pozos, inmenso, gigantesco, de antes, y las llantas no eran neumáticos, sino macizas. Un camión tan pesado, con 20 hombres o más encima, fue del equipo tan... Pues al llegar a una colina de esas, se resbaló y se fue abajo. Se mataron un poco. Y a mi papá se le abrió el pecho y la barriga, se le salieron las vísceras, y los trabajadores acuciosos, los que quedaron vivos, los recogieron, había llovido, y lavaron eso con el agua que estaba ahí empozada. Lo cerraron y lo trajeron al hospital. Ni siquiera en carro, desde allá, corriendo, cargándolo. En una camilla hecha por ellos, hecha con un par de varas y un par de camisas y eso. Lo trajeron al hospital del centro. Pero duró allá en el hospital del centro como 3 meses. Y ese fue el motivo del despido. Cuando ya pasaron varios meses de estar hospitalizado, le dijeron, bueno, ahora sí, váyase a morirse. Le damos máximo 3 meses de vida. Eso fue en 1934. Y él murió en 1978. Le habían dado máximo 3 meses de vida. Y eso que era uno de los trabajadores calificados. Los mismos eran era para los hijos de los trabajadores, sí. ¿Qué grados habían ahí? No, los elementales. Los elementales por muchas razones, entre otras porque los niños, había mucha deserción, ¿no? O sea, no iban. ¿Por qué había mucha deserción? Porque entonces no era importante saber leer y escribir. Lo más importante era ver si ya tenía un poquitico de músculo, vaya a ver si se ayuda a trabajar, porque... Así que cuando él se accidentó, que se levantaron ese poco de trabajadores, y que el camión por su propio peso se vino abajo, patinó y se vino abajo, él pues quedó muerto. Entonces él quedó pues de muerte. Lo emparapetaron y le dieron 3 meses de vida, váyase. ¿Qué indemnización? Eso no había. Menos mal que ya había tren en esa fecha, año 34. Y se vino para Barrancabermeja y de aquí se fue para Magangué. Como buen paisa, se metió a contrabandista porque él quería que le pegaran un tiro. Y en ese tiempo a los contrabandistas les daban plomo. Contrabandeaba de La Guajira a Planeta Rica, llevando ron y llevando de todo. Buen paisa, mejor dicho. No, ya después de que él se fue ya no volvió más aquí. Ya volvió en 1940 como a despedirse. En 1940 yo llegué y lo paseé por todas partes porque me dijo que quería recorrer todas las partes donde él había estado y yo lo llevé. Todas esas zonas del centro, todas las carreteras, allá en Galán, por todas partes donde él quería meterse. Yo tenía una camioneta y yo lo llevé. Una camioneta de la empresa, camioneta negra, no tenía pelo para nada. Y después de que se fue, se murió. Vino fue a despedirse.
en el año 40. Pero murió en el 78. ¿Qué? En el 78, sí. Pero así que él te los abandonó. Sí, porque él se fue a morirse. Él se fue desahuciado. Entonces, ¿para qué llevarse a mi mamá y a los hijos? Entonces uno de los pelados se murió, yo fui el mayor, quedamos los menores y ahí nos levantamos. Y era muy fácil pues para una mujer como mi mamá, hecha de H machete, montó una sancochería allá debajito de la alcaldía. Había una fila de casas que llamábamos 20 cuartos. Ahí ella montó una sancochería y le llegaba el montón de gente. Era muy bonita, muy elegante, muy atractiva. Y unos venían a ver si les vendían comida y otros venían a ver qué tal estaba la onda. ¿Se volvió a casar? ¿Mi mamá? Sí, después de eso sí. Casar es que se consiguió un marido, no había ese ánimo por el matrimonio. ¿Se volvió a organizar? Sí. ¿Y en qué año? No, ya como en el 38, 37. Sí, porque mi hermana Dilia nació en el 38. Ella es la menor. Ah, tuvo otra hija. Sí, aquí con este señor tuvo 2 hijas. Una era Cecilia, que usted la conoció, y que nadie sabía que era hermana mía. Cecilia trabajaba en la oficina en la notaría, ella. Una gordita ella. Cecilia, ¿qué? Apellido Palacios. ¿Y la otra era quién? Dilia, esa sí está viva, pero está por allá remontada en un barrio, no sé si es el Barranca Bermeja o cuál barrio se hará. Hace rato que no viene por acá. Tiene que estar bien, porque si estuviera mal, vendría. Pero ya para esa época, ya ustedes vivían aquí en Barranca, no en el centro ya. Nos vinimos del centro porque mi papá se vino. Pero él, que ya se iba a morir, dijo, no, yo me voy a morirme en otra parte, que me den un plomo, pero yo aquí no me quedo. Se metió a contrabandista para que lo mataran. Y no lo mataron. Hizo y deshizo y no lo mataron. ¿Y murió siendo contrabandista? Sí. Y cuando ya lo mataron ya tenía 3 camiones. Una flota. Yo debo tener un poco de hermanos en toda la villa de La Guajira a Planeta Rica, que yo no conozco. Bueno, y vienen a vivir acá en Barranca Bermeja, ¿a qué barrio llegan? ¿A qué lugar? Allá 20 cuartos, que ya no existe. El patio ese donde parquean los buses urbanos. Allá había una hilera de casas de madera, igualitas todas. Y se llamaba 20 cuartos porque eran 20... Era un espacio de 100 metros, dividido por 20, 5 metros de frente y hacia atrás. Esa era la gran construcción de los 20 cuartos. Tenía sala, 5 metros de frente de sala, y tenía 4 metros de frente, no eran muy anchos. Y enseguida de la sala, un dormitorio con pasadizo hacia la cocina. Y la cocina, y más atrás, un patiecito, pare de contar. Y ya detrás del patiecito, la carrilera de la troco, la que iba para el centro. ¿Qué había en Barranca Bermeja para ese año? ¿Ya contaba con servicios públicos, con agua potable? Sí. Había servicio de agua potable, pero rudimentario, ¿no? Por ejemplo, el agua venía en tubitos que pasaban por las aceras, allá por la calle, y de ahí el tubito entraba. Entonces todo el que venía andando se tropezaba con los tubos y cada rato se rompían. Ese era ahí en 20 cuartos. ¿Servicio de energía? Sí, muy buena, era suministrado por la Troco.
no había planta eléctrica acá propia, sino que la Troco la suministraba y era baratísima. Se pagaba, creo que eran 20 centavos mensuales. ¿Pero se pagaban al municipio? Al municipio. El municipio nunca le pagó a la Troco. Yo lo digo porque yo trabajé en el departamento de contabilidad y yo manejaba todo eso y nunca logramos que el municipio pagara. Ingresó al centro juvenil a la edad de 12 años sin ser hijo de petrolero, condición que era indispensable. Se destacó y sobresalió en la banda de música, en la tropa de Boy Scouts y en la dirección de equipos deportivos. Su admiración por los gringos de la Troco es inocultable. A la edad de 7 años fue caddy en el campo de golf del Club Miramar. Le servía de ayudante llevándoles el talego con los palos a los gringos. Es músico, toca el saxofón y el clarinete. Practicó el fútbol, el béisbol, baloncesto y los deportes que le demandaran esfuerzo físico. Recuerda con una memoria envidiable que entró a trabajar a la Troco a los 14 y que trabajó 40 años, 7 meses y 4 días, que se casó en 1950 a la edad de 21 años y que su suegra no lo quería. A trabajar muy joven a la empresa a la edad de 14 años. De 14 años, por la música. Porque ya eso, yo entré en el 43, pero del 39-40 fue cuando hicimos el centro juvenil. Y entonces yo me hice líder en el centro juvenil y ya yo era de todo. Y le dije esa noche, después de un ensayo de música, le dije al gringo, yo no puedo seguir. ¿Cómo? Que yo era importante en la banda, como músico. ¿Qué pasó? Bla, 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 bla. Mañana a las 6 allá en la puerta. A las 6 de la mañana, mi mamá ni me creyó. Mi mamá, por cierto, que me tocó un aguacerazo del carajo. Y yo corriendo por la carrilera abajo. Vivíamos en la carrera 19. Y de ahí corriendo. Y allá en la puerta de entrada de la Troco, estaba él fumando su cigarrillo esperándome. Camine y por ahí me entró y suave a la oficina de personal. Orden. Empléenlo. Está muy pelado, le dijo el viejo ese de la... Y él dijo, no importa. Entonces yo le dije, como con sorna, al jefe de personal, que yo lo conocía. Oiga, yo soy hijo de Pablo Luis López, amigo suyo. ¿Qué? Y yo, sí, señor. Y por eso él enseguida se abrió, se puso amplio. El jefe de personal, que era un señor sumamente neurótico, jodido, nadie le hablaba. ¿Y qué era el centro juvenil? ¿Dónde quedaba? Ahí donde está ese edificio frente a la bomba de gasolina de aquí para allá, la última bomba de gasolina. Ese edificio que está ahí, grande, porque después le hicieron uno en el puro frente para hacer una especie de L. El edificio ese está de norte a sur y entonces Ulpiano Díaz, Avispao, le hizo el otro pedazo que está. Él llegó y Avispao fue y consiguió que le permitieran montar un colegio ahí. Y lo hizo también la diligencia que le hicieron el local que está. Después del edificio grande, al frente hay un local más bajito, más pequeño, en dirección de Oriente-Occidente. ¿Y ese centro juvenil lo hizo la Troco? ¿Con qué lo hizo primordialmente para ganarse a los trabajadores, para que no hicieran huelgas, para que trabajaran con más ahínco, porque entraban en la guerra mundial. Entonces en el 39 entró la guerra mundial, ya en el 40 ya fue la conflagración indiscutible, y entonces había que tener contentos a los trabajadores, que no hicieran huelgas, que no hicieran paros, que se dedicaran a trabajar para contribuir en la lucha de los aliados, en la guerra contra Alemania. Entonces los mismos pelados ayudamos a mover ladrillos y arena y eso, todo eso ahí para construir el edificio. Muy sencillo, el edificio es muy sencillo. ¿Y qué hacían ahí en el centro juvenil? De todo. Eso de los gringos trajeron, entre los mismos gringos había gente muy buena para deportes, para todo, y para la música. Entonces yo
me hice el líder ahí y me metí en todos los deportes. Y además de eso era elemento importante en la banda de música, una banda de 40 muchachos. Y yo era el más pelado de la banda. Pero más que para los trabajadores, era para los hijos de los trabajadores. El club ese sí, el local ese sí. Allá no iban los trabajadores sino a cine. Cada 8 días daban cine. Y podían entrar los padres de los niños. Que por cierto yo no tenía ningún vínculo allá. Yo me metí fue de trampa. Yo le dije a un señor ahí, y bueno, yo. Y él dijo, claro, vaya y diga que usted sigue conmigo. Y yo le dije al gringo, yo no puedo volver y este y que lo otro. Y mi papá dijo que bla y bla. Y dijo, no señor, camine vamos. Y me llevó allá de la mano a la oficina de personal. Y ordenó que me engancharan. Yo fui enganchado por orden, no porque yo pidiera. Yo no fui nunca a la oficina de personal a pedir empleo. Sino que él me llevó porque yo le dije que yo no podía seguir en la banda. Pero él me necesitaba. ¿Qué instrumento tocaba en la banda? Clarinete y saxofón, de siempre. ¿Los aprendí a tocar ahí en el centro juvenil? Sí. Allá, los gringos sabían, había gringos. A mí me enseñó un gringo a tocar el clarinete y otro gringo a tocar el saxofón. Allá ponían en el tablero los avisos. Inscripciones para tal cosa, inscripciones para fútbol, inscripciones para boxeo, y yo me apuntaba en todo. Por cierto que me apunté en boxeo, y en el primer entrenamiento de boxeo que llegué yo, narigón y todo, y el vergado ese me pescó, ¡tá! Y pundón al suelo, privado. Hasta ahí llegó mi boxeo. Pero siguió practicando otros deportes. Sí, claro, béisbol sobre todo, y fútbol primordial, claro. Pero también béisbol, y por el béisbol me tocó que retirarme porque una pelota me pegó en la frente. Una pelota que venía, que llamamos de fly, venía del aire, y yo salía a cogerla confiado y ¡pa! En la frente y listo, privado ahí. Entonces el gringo, entrenador de béisbol, tenía la camioneta ahí lista y me llevó rápido allá a la, llamaban botica, al departamento médico, que era entonces allá en refinería. Me reanimaron, me inyectaron y listo otra vez. Pero vaya, consiga gafas porque usted no ve. Así que me tocó que ir a Medellín. Pero ya era trabajador, ya me había empleado. Yo uso gafas desde el 46. Me tocó que ir a Medellín a que me las formularan y me las vendieran. Bueno, entonces usted asistía todavía al Colegio Santander. Sí. ¿Dónde quedaba ubicado el Colegio Santander? En aquel momento estaba ahí frente a la casa de mercado, la Pesa, frente a la venta de carne. Pero no era de 2 plantas, era sencillo. Después fue que le hicieron otra planta. ¿Hasta qué grado hizo ahí en el Colegio Santander? Hasta segundo bachillerato. Ya el tercero me tocó hacerlo en nocturna, porque me enfría en la troco. Entonces no podía venir de día, tenía que ir de noche. ¿Y había para esa época colegios nocturnos también? Sí, el mismo, era el único, del maestro Angarita. Nadie le decía el Colegio Santander, sino Instituto Santander, no. Todo el mundo le decía el colegio del maestro Angarita. Pero se llamaba Instituto Santander. Manuel de J. Angarita. Nos daba palo, nos daba fuete, que ese tipo sí era jodido. ¿Y de dónde era? Él era como que por ahí de cerca de Ocaña, pero del lado del departamento del Magdalena. Gamarra, por ahí de un pueblo de estos. Pero era muy ilustrado, muy serio, muy señor. Como era el único aquí en Barranca Bermeja. ¿Y cuántos alumnos tenía más o menos el Colegio Instituto de Santander? Eso tenía mínimo 200. Sí, porque eran 4 salones.
Y en cada salón había por lo menos 50. No era como ahora que son 10 o 20. En el tiempo era bastante pelado en un solo salón. Para decirte que teníamos profesores. Él contrataba a los abogados, los médicos, esos que vinieran a dictar clases. Y había uno, el doctor Quintero, que se inventó una regla de madera fuerte, larga, como de 2 metros. Y él dictaba las clases paseándose con la regla aquí. Y el que medio chistara, ¡pum! Con la regla esa le daba en la cabeza. Bárbaro. ¿Qué materias veían? Pues, aparte de las rutinarias del pensum, contabilidad. Ahí enseñaban contabilidad. Claro que también inglés y francés, y biología y gramática, instrucción cívica. Era un colegio bien organizado. Bueno, ¿y cómo hacen algo para combinar ese tiempo entre el Instituto Santander y el Centro Juvenil? No, pues, cuando yo entré al Colegio Santander, que fue en el 40, sí, simultáneamente estábamos pendientes del Centro Juvenil. Entonces lo del colegio era de día en horas de clase, y lo del Centro Juvenil ya era después de las 4, salíamos a las 4. Y por la noche. Y cuando ya me amplié, tocó decirle al maestro, me voy maestro, no puedo seguir, venga de noche. Entonces ya yo iba de noche, solamente de noche, a mejorar la contabilidad. Que por cierto, por ser yo, porque yo le dije al gringo allá, cuando me entrevistó el gringo, ¿qué sabe? Yo sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Y entonces cogí un papel y me hizo las 4 operaciones, pero de a 2 cifras, por ejemplo, 30 menos 15. Imagínate. Y él que me lo haya... Ya, sí, señor, ya. Eso fue rapidito, pues, estaba pues en la salsa. Y él se echó fue a reír. Y ve la rapidez con que le había hecho las 4 operaciones, que él me puso como cosa de corcharme. Y a mí me llevó allá, fue el gringo, el que estaba dirigiendo la organización esa del Centro Juvenil. ¿Quién era, que no recuerdo el nombre? Mr. Churchill. Churchill, que según él decía era pariente del gringo del Churchill de Inglaterra, de la guerra. Usted tenía ese mérito. Era un tipo muy culto, él era músico de academia, era concertista, y aparte de eso era ebanista. Aquí llegó como ebanista para hacer todo el mobiliario de todas las casas y todo eso de los gringos. Y entonces en el Centro Juvenil encontró, pues, él había se había graduado en conducción de jóvenes. Él era canadiense, no era ni siquiera norteamericano, sino canadiense. Pero tenía grado de conducción de jóvenes. Y lo pusieron a eso. Como estábamos en la guerra, pues era una gran cosa ante los trabajadores, para mantenerlos pues en esa preocupación, ¿no? Que no hicieran huelgas. Ajá. Que por todo era paro, todo era huelga, todo era... La gente no le importaba eso, no valía 5 el empleo, eso. Cualquiera se iba y dejaba el empleo. Pero estamos hablando, claro, de los años 40. Y en el 43 yo me empleé porque yo le dije al gringo que yo no podía seguir en la banda. ¿Se entró a trabajar a Ecopetrol, a la empresa en 1943? Sí. Pelado, de 14 años. ¿Siempre trabajó en el departamento de contabilidad? Siempre, siempre. ¿Anécdotas que tenga sobre ese trabajo en la empresa? A ver qué anécdotas. Pues por el trabajo yo salía prestado al centro. Y a mí me especializaron acá en lo que llaman ahora control interno.
En ese tiempo le llamábamos attest. Attest quiere decir testigo. Entonces yo revisaba todo, ponía mi sello, eso ya era la última palabra. Entonces me mandaron al centro a organizar allá una dependencia igual. Me mandaron a La Dorada, que en ese tiempo fundaron la refinería pequeña esa que hay en La Dorada. Me mandaron a Bogotá, que no tenían servicio como aquí organizado de control interno. Me mandaron a Cartagena. Y yo iba por viajes de 8 o 15 días. Y después cada mes, cada 2 meses, iba a ver cómo estaba la cosa. ¿Terminó el bachillerato nocturno? No se pudo. No se pudo porque en primer lugar el maestro no tenía sino hasta tercero bachillerato. En Langarita tenía sino hasta tercero bachillerato. Pero hubo deserción y se quedó en el día, no tenía asistencia suficiente, entonces cortó el servicio diurno y la puso toda nocturna. Entonces ya yo iba era a la nocturna, a tercero bachillerato, pero en nocturna. Allá hice el tercero bachillerato en nocturna, que era como decirte que eso no tenía nada de importancia. Yo no sé, yo no le daba importancia a eso. Para mí eso, tercero bachillerato, nocturna, va que va. Pero yo sí sé y entiendo que gracias a que aprendí a manejar libros de contabilidad, por lo menos me sabía el nombre de los libros. Aprendió la disciplina y puntualidad de norteamericanos y canadienses. Su pronunciación de términos como fútbol o béisbol es impecable. Lo hace a lo gringo. Una cita que el programa no puede pasar de la hora exacta. Ya cuando yo entré allá a refinería, para mí no era raro pues hablar todo era en inglés, hablar de un folder, hablar de un file, hablar de un voucher. ¿Aprendió a hablar en inglés? Yo sí. ¿Usted habla inglés? Digo yo que sí, ¿no? No sé. ¿Qué dirán los gringos? Si los gringos lo hablan tan mal el español, ¿por qué yo no puedo hablar tan mal el inglés? ¿Y cuántos años trabajó en la empresa? 40 años, 7 meses, 4 días. ¿Y por qué recuerda tanto? Con esa exactitud. 40 años, 7 meses, 4 días. Sí, sí. Porque yo simplemente las fechas. Yo entré a trabajar el 27 de diciembre, no entré el 23 porque se atravesó la fiesta de Navidad del 43 y salí en el 85, pues hice la resta y ya. ¿Y qué día y qué mes del 85? Del 85, el 31 de julio del 85. Porque usted vio lo que fue la reversión de la Constitución de Marx. Sí, claro. Ajá, ¿y cómo fue eso? Y yo era músico. Y gracias a la música, el gringo no me dejó desertar de la banda de músicos, sino que me llevó a que me emplearan y ordenó, empléenlo, lo necesito. Yo no fui allá a pedir empleo, es que a mí me llevó él. Pero claro, yo era dócil, yo no era insoportable, pues. De todas maneras, empecé en el 43 y salí en el 85, cuando ya me pensioné. Porque yo les había puesto de límite. Cuando yo cumpla 55 años de edad, no importa el servicio que tenga, yo me voy. Y así lo hice. La reversión fue en el año 51. 51. ¿Cómo vivió esos días de la reversión de la Constitución de Marx? A mí me tocó vivirlo soplando el clarinete y el saxofón, porque todo era en ese momento. Tenían que celebrar todo, que hay que tocar en el Club Miramar, que ahora que vamos a tocar al centro, que hasta en Casabe hubo que ir a tocar. La reversión fue en el 51, ya estaban los de Casabe también. Entonces iba para todas partes como músico. ¿Tenía algún nombre la banda? La banda del Centro Juvenil. En inglés tenía un nombre, ¿no? Arcoiris, en inglés Rainbow Boys. ¿Arcoiris? Sí. Que en inglés y ahí en el bombo decía Rainbow Boys. ¿Y en español era la banda del Centro Juvenil? La banda del Centro Juvenil, sí. ¿Pero usted hizo parte de otra agrupación? Sí, claro, cuando allá empezamos en la banda del Centro Juvenil, nos decían los hijos de Mr. Churchill. Y después que él se fue, quedó Mr. Soder, que había sido músico profesional allá en
en Canadá también, muy bueno, y él nos organizó como orquesta. No fue banda, sino que seleccionó, y en la selección quedé yo. Entonces ya seguimos fue como orquesta tocando, pero para los gringos. Toda la música nos la traían de allá de los Estados Unidos, los papeles de música. Y nosotros que ya estábamos avesados en la lectura, era fácil pues tocar eso. Y los gringos encantados porque ellos no tenían otra... Bueno, los diálogos del ritmo. Sí. ¿Recuerda el año en que tomó ese nombre la orquesta? Diálogos del ritmo. Sí, sí, ya debido a que se fueron los gringos, año 51, entonces nosotros decidimos seguir solos. Pero conseguimos un músico en Sincelejo, un músico que no era de Sincelejo, pero estaba trabajando en Sincelejo. Y alguien allá me lo recomendó, porque mi papá vivía en ese momento en Sincelejo. Y me lo recomendaron muy bien, y enseguida yo detrás le giramos para que se viniera, y se quedó aquí. Desgraciadamente no duró sino un año con nosotros, pero nos organizó la orquesta como orquesta de baile. ¿Y cómo se llamó? Baile tropical, Diálogos del Ritmo. ¿Él? No, el músico. Le decíamos Capaponche, ¿cómo era que llamaba? Capaponche. Sí, el sobrenombre, que todos nos distinguíamos era por el sobrenombre. Ah, ¿sí? Sí, todos. ¿Y el suyo cuál era? Perico. Perico. Todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo. Pregúntele a ¿Alberto? Alberto Murcia. ¿Y por qué Perico? Yo no sé, será por lo hablador o por la nariz, o no sé qué, por lo inquieto, yo no sé. ¿Cuántas personas integraban los diálogos del ritmo? Como orquesta, 12. En la banda éramos 40, pero ya para orquesta quedamos 12. Bueno, entonces alternaba la música, las presentaciones de los diálogos del ritmo con el trabajo en Ecopetrol. Sí. En refinería, yo no sé decir Ecopetrol, es refinería. Y hay mucha gente que no le gusta eso. ¿Y hasta qué año duran vigentes los diálogos del ritmo? Para ver cómo está el 55. Es que la señora mía se alegró mucho. ¿Allá usted se había casado? Yo me casé en el 43, ¿en el 50? Me empecé en el 43, me casé en el 50. Muy joven. Sí, apenas cumplí los 21 años. Saqué la cédula, mamá, mire, la cédula. Me voy a casar. ¿Cómo? Sí, señora. Ya tengo una novia lista. ¿Y dónde conoce a su señora? Es una vecina ahí, aquí en el barrio, se llamaba entonces Uribe, ahora le dicen Ique Torcoroma. En la carrera 19, ahí pegado a la avenida del ferrocarril. ¿Y cuántos años duró de novio? ¿O meses? 3 años. 3 años. Oiga, pero cómo son las cosas, ¿no? Yo fui uno de los fundadores del barrio. Uribe, lo pusimos. ¿Por qué? Porque había un señor muy comunitario, muy trabajador, muy antioqueño, y de un bigotón grandote que se parecía al general Uribe. Y entonces, por molestarlo a él, por hacerle la burla, que él era uno de los nuestros allí, en el trabajo comunitario, vamos a ponerlo Uribe, porque no se le puede poner el nombre del viejo este. Le pusimos Uribe. Que muchos van a creer que eso fue política, no. Y después de eso fue que surgió ahí en la esquina del mercado Torcoroma, enfrente, donde está ahora una droguería, como que es. ¿Qué es lo que hay ahí? De una cooperativa, la cooperativa. Sí. Ahí tenía un almacencito, un señor por allá de Ocaña. Mascudo. Y él dijo que no, esto no es Uribe, esto aquí es Torcoroma. Entonces, por el cuento de la Virgen se metió él para quitarle el Uribe. ¿Quedó dividido el barrio entonces? Quedó dividido, sí. Bueno, ¿y cómo eran los noviazgos de esa época? Como todo el tiempo. Muy distintas, no. No, era diferente porque no había el ambiente que hay hoy, ¿no? Hoy la pelada ni piden permiso siquiera. Se van para los bailes con
con los novios. Cuando la mamá las ven y ya están. Y cuando el viejo dice, ¿para dónde va? Es que dice, yo voy para un baile, y arranca. Entonces, era diferente, ¿no? Uno tenía que visitar y hacerse el novio. Yo duré 3 años. ¿Por qué? Porque la suegra no me quería. Y hubo que posponer. Primero que todo, la suegra era del banco. Se crió en Monpós. Se crió con una familia muy cremosa en Monpós, al estilo monposino. Entonces le tenía odio a los sabaneros. Y los sabaneros que le daban pata a las mujeres. Ella no quería que un vergajo sabanero le diera pata a su hija. Y ella creyó que yo, por ser músico, era sabanero. Y me costó trabajo convencerla de que yo no era ni sabanero ni patán. La vida de este personaje está llena de anécdotas graciosas, historias de amor, recuerdos de niñez, experiencias singulares, retales de vidas cruzadas e innumerables conocimientos. Don Arnulfo aún gira sus ojos para admirar la estética femenina, pues dice que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Dice también que le gusta escribir y registrar hechos, pero que no es historiador. Afirma que la historia incluye los hechos y temas del pasado, las luchas del presente y las esperanzas del futuro. Es posible que con el relato de don Arnulfo afloren imágenes que estaban vivas, ocultas y dormidas en nuestras memorias, más aún siendo conscientes de que no siempre la historia oficial se escribe acertadamente. Ojalá que el relato de ese hombre logre evocar muescas indelebles que el paso del tiempo no ha borrado de nuestra memoria y que hemos querido dejar desgranadas aquí, preservándolas del olvido. El programa de hoy ha sido una provocación involuntaria gestada desde la Corporación Memoria y Patrimonio, quien amparada en la complicidad de sus miembros rescata y reconstruye esta historia para que sea imagen viva en el recuerdo y en el sentir de cada uno de ustedes. La Corporación Memoria y Patrimonio quiere ir propiciando escenarios de participación donde la memoria cultural e histórica de nuestra ciudad y su identidad se construya a partir de sus protagonistas. Corporación Memoria y Patrimonio, tejiendo la historia con los hilos de la memoria.